Muy buenos días. Bienvenidos a todos los que se van uniendo a nuestro estudio bíblico de hoy, domingo. Como los que siempre les damos la bienvenida y les damos las gracias por acompañarnos en este día. Siempre les pedimos que tengan sus Biblias con ustedes, sobre todo aquellos que no pueden por cualquier razón asistir a la iglesia de su localidad. Le damos las gracias por acompañarnos y ser parte del estudio bíblico. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos y les pedimos sus oraciones, sobre todos aquellos hermanos que nos conocen, que nos levanten ante el Señor en sus oraciones, que nos conceda la gracia y el poder de poder permanecer aquí y esperar sus bendiciones. Les pedimos que si también les gusta lo que hacemos aquí, compartan este video y nos acompañen también en YouTube, que también subimos el video en unas cuantas horas después de este. Es el mismo video y lo ponemos también en YouTube para aquellos que prefieren ver el YouTube y no el Facebook. Y ya con eso, con la bienvenida que les damos, vamos a pasar a nuestro estudio de hoy, que seguimos en el capítulo 21 de los Hechos. Hoy vamos a estudiar los versículos 17 al 26 y como siempre vamos a leer el texto y después nos adentraremos en él a estudiarlo, que el Espíritu Santo nos ayude a ver lo que quiere decirnos este día. Dice la palabra del Señor: Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros los hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Señor, le damos gracias de nuevo por este día. Le pido, Señor, que me conceda el favor de la unción por medio del Espíritu Santo, que me ayude a darme las palabras para ver lo que su estudio quiere decirnos este día, Señor. Sabemos que no hay nada ni poder humano que pueda edificarnos si no es por medio de su Espíritu Santo, Señor. Por eso le rogamos, le pedimos, Señor, como dice su palabra, que entre 2 o 3 están en su presencia de usted, en su nombre, ahí está Dios, está con nosotros, Señor. Somos pocos, Señor, los que estamos aquí, pero son varios los que están viendo por medio del internet, Señor, y le pido, le ruego, Señor, que nos toque con su Espíritu, que nos enseñe con su palabra, que nos ayude a descifrarla, no tanto a descifrarla, para entenderla, Señor, porque usted no la dejó para nuestra edificación, Señor. Ayúdenos pues a permanecer en ella, a no flaquear ni claudicar,
ni malinterpretar su palabra, Señor. Tóquenos, únjanos, Señor. Se lo pido, por favor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La vez pasada les digo que nos quedamos y leímos el versículo 17, ahí es donde nos quedamos la vez pasada, y ahora continuaremos en este arribo de Pablo a Jerusalén. Habíamos los estudios pasados y manteniéndolo en contexto, este estudio vimos que el Espíritu de Dios le dijo a Pablo, le advirtió de lo que iba a padecer en Jerusalén, por medio de las mismas iglesias donde iba pasando, desde Efeso a Tiro y todos los demás lugares, Mileto, todos los lugares donde pasó, y hasta que llegó con Agabo también, que el profeta le profetizó los dolores, pero él continúa su camino. Ahora ya está en Jerusalén. Aquí nos dice el escritor de este libro, por medio del Espíritu Santo, que es Lucas, el doctor Lucas, se cuenta con ellos y dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y era un gran gozo. La palabra que quiere decir aquí en el idioma original quiere decir que con gran algarabía, con gran gusto vieron a Pablo y lo recibieron contentos. Eso fue como una manera de saludarse. Como cuando llegas mucho tiempo sin ver a amistades, amigos y familia, te recibes con gozo. Primero es alegría, primero es pura algarabía y puro gozo de verse. Y aquí ya después el versículo 18 dice: el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. O sea que pasaron la alegría de verse y ahora van a los asuntos de la iglesia. Sabemos que por medio de las escrituras que Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén y estaba con los demás ancianos, como dice aquí. Eran los líderes de la iglesia. Jacobo, como ya vimos, y nos gusta siempre estudiar los caracteres y los que están aquí, las personas que se nos dicen en la Biblia, y sabemos que este Jacobo era el medio hermano de Jesús. Y ahí llegaban con todos los ancianos de la iglesia. Se reunieron a ver las cosas y lo interesante que tenía Pablo para decirles a ellos. Aquí vemos que nada más Jacobo se menciona, no menciona a los demás apóstoles. Ya no están ahí. Sabemos que ellos estaban allí en Jerusalén en el capítulo 15, cuando Pablo fue a discutir eso de que los judaítas querían meter la ley en los nuevos creyentes gentiles, en los no judíos. Querían que se hicieran judíos y que de esa manera primero se hicieran judíos y después cristianos. Nos acordamos que en el capítulo 15 Pablo tuvo que ir a Jerusalén también acompañado con los demás para discutir este asunto, y ahí estaban los apóstoles de la iglesia y se juntaron para discutir la situación de los gentiles que estaban metiendo los legalistas o los judíos también ahí a hacerse cristianos, y primero, antes de hacerse cristianos, hicieran a la fe judía, y de ellos decidieron con un rotundo no. Entonces aquí ya a este punto ya no vemos que estén aquí los demás apóstoles en Jerusalén. Se fueron de allí, y lo más seguro es que ellos se fueron a cumplir el mandato de nuestro Señor Jesús, que les dijo en el capítulo 1 de Hechos. ¿Lo acuerdan cuando lo leímos hace mucho tiempo ya? El capítulo 1 de Hechos, el versículo 8, básicamente, donde les dijo: recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ellos no es que se hayan puesto a reposar, a juntarse, a gozarse de que habían sido usados o que ya se hayan retirado del ministerio. Al contrario, ellos se fueron a obrar, y sabemos que muchos de los apóstoles murieron por causa del evangelio. Y eso es nomás para decir que si no estaban allí, ellos estaban también obrando por su cuenta. Sabemos que Pablo fue llamado al ministerio, como vamos a ver un poquito más adelante, a ministrar a los gentiles.
Y dice el versículo 19, a los cuales después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. El grupo de líderes de Jerusalén había acordado unos años atrás, como les dije hace un momento, que Pablo ministraría a los gentiles. Y eso lo dijo Pablo en Gálatas 2, versículos 7 y 10. Ahí dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también a mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, la cual también procuré con diligencia. Entonces Pablo está diciendo aquí que él tenía bien acordado, que estaba seguro de haber sido llamado a los gentiles, a los no judíos, y que los demás, como aquí menciona a Jacobo, a Cefas y a Juan. Cefas sabemos que es Pedro, y Juan, uno de los apóstoles, ellos eran llamados a ministrar a los judíos. Y esto es solamente mi opinión, pero ya hemos estado viendo aquí desde el capítulo 9 de los Hechos, el caminar de Pablo y el ministerio de Pablo. Y hemos visto las dificultades que había enfrentado. ¿Se imaginan las dificultades que enfrentaron Pedro, Jacobo y Juan, por ejemplo, y los demás apóstoles al ministrarles a los judíos, que eran más cabezas duras? Y ahorita vamos a ver que sí, en verdad, eran cabezas duras. Pero aquí vemos que el reporte de Pablo describe lo que Dios había hecho en las vidas de los gentiles. Y la más fuerte evidencia que podemos ver que los creyentes creyeron en el Señor, porque algunos de ellos acompañaron a Pablo a Jerusalén. Vimos la vez pasada cuando él se dirigió a Jerusalén, a pesar de las advertencias. Los hermanos lo dejaron solo, ellos fueron con él. Ese era el amor de hermanos, el amor, porque Pablo era básicamente su maestro de ellos, su maestro bíblico, y ellos no lo querían dejar solo, lo quisieron acompañar junto con Lucas para estar con él. Y hemos oído otros pastores que tienen razón al decir que Dios y la misericordia de Dios estaban con Pablo, que hasta un doctor de cabecera le puso. Porque Lucas era un doctor de profesión. Era un doctor que era gentil, por cierto, él. Y se salvó por medio del evangelio. Y él acompañaba a Pablo. Porque ya a este punto, Pablo ya tenía las marcas de su ministerio. Ya tenía las cicatrices de los maltratos de los judíos en su cuerpo. Y ya a este punto yo creo que ya necesitaba él atención médica. Y Dios, en su gran misericordia, le envió a estar con él a Lucas. Y así que él estaba diciendo que todo lo que había hecho Dios por medio del ministerio de Pablo a los gentiles, en todos sus viajes misioneros. Ahorita ya regresó a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero. Y vemos aquí el versículo 20 y 21 que nos dicen: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Aquí vemos que los líderes saben de los rumores que están llegando en Jerusalén acerca de Pablo. Totales mentiras, pero rumores mentirosos. Y eso lo están diciendo ahí. Sí, hay muchos judíos que han recibido el evangelio, que han recibido la salvación por medio de Jesucristo. Pero hay muchos de ellos que están regando rumores en cuanto a ti, lo que tú estás haciendo, que están apostatando. Y la palabra apostatar
quiere decir renunciar a lo que les ha sido enseñado, de desviarse de las escrituras. Y aquí básicamente los judíos querían seguir apegados a la ley de Moisés, quiere decir el Viejo Testamento. Y todo eso que no querían dejar. Y de esto en este estudio tenemos que tener mucho cuidado acerca de lo que vemos aquí. Porque hay muchas religiones hoy en el mundo que tienen muchas costumbres paganas. Y se quieren descansar en estos versículos donde dice, bueno, los judíos nunca fallaron a sus costumbres. Pero sabemos que ellos estaban basados en el Viejo Testamento. Después de todo, ellos estaban basados en la palabra de Dios. Y vamos a ver un poquito más adelante que se les permitía seguir con sus costumbres, pero que no impusieran, como vimos desde el capítulo 15, que no, Pablo decía, bueno, puedes hacer tus costumbres, tus rituales, pero no insistas que los demás lo hagan, porque ya no nos salva la ley. Ahora somos salvos bajo gracia, pero eso lo seguiremos viendo un poquito más adelante. Todo esto es para decir que hay muchas religiones que imponen costumbres que no son bíblicas. Todo lo que estamos viendo aquí en este estudio es que los judíos eran tan judíos en sí que estaban muy apegados a la ley, a las costumbres, a los rituales. Aunque no fueran gente salva, respetuosa del Señor Jesucristo, ellos seguían con la ley. Y hay muchos judíos que todavía siguen con la ley judía como tal, porque ellos no creen en Jesucristo, aún en estos días. Hay muchos que se llenan de rabia al oír que Jesucristo es el Mesías. Y todo eso también viene aquí que en ese tiempo había también unos que no creían que Jesús era el Mesías. Por eso es que estaban en contra de Pablo. Y la cosa era que inventaban mentiras en contra de Pablo, diciéndoles, porque él estaba básicamente enseñando a los gentiles. Cuando entre los gentiles había judíos, él les decía que está bien que observaran sus leyes y no se oponía jamás a eso. Él se oponía a que forzaran a los gentiles a que hicieran lo que ellos hacían. Y eso era exactamente el hecho de que la evidencia que Pablo no era de la manera que ellos decían es que él llevó a gente con él a Jerusalén. El solo hecho que llegó a Jerusalén era evidencia de que su herencia judía en Pablo estaba ahí todavía, porque él iba a celebrar. Sabemos por medio de los estudios anteriores que él llegó para celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén. Su plan era de llegar para la Pascua, pero no pudo. Así que aplazó y ahora está allí. Y eso era evidencia de que él era todavía judío arraigado. Y de la herencia judía, él la tenía en sí todavía, en él mismo. Lo que Pablo enérgicamente resistía cualquier intento de forzar a los gentiles a convertirse judíos primero. La salvación por medio de la fe y solamente la fe en Jesucristo y nada más. Pero los legalistas habían estado trabajando detrás de la escena. Tan pronto como Pablo acababa de dar el reporte a los líderes, le dijeron los rumores que se habían estado circulando acerca de él entre todos los judíos. Hay un dicho que dice que aunque el rumor no tenga patas, viaja rápidamente. Y es lo que pasa siempre. Los chismes y rumores siempre viajan muy rápidamente. Y eso es lo que pasó con ese rumor en contra de Pablo. Los enemigos de Pablo decían de él que casi era lo mismo que decían del Señor Jesús. Al Señor Jesús los escribas y los fariseos lo acusaron de desobedecer la ley de Moisés, de que les decía a sus discípulos que no siguieran la ley de Moisés. Lo acusaron de eso. ¿Por qué mataron a Esteban también? Porque ellos lo acusaron de que no seguía la ley y que exhortaba a los demás a no seguir la ley de Moisés. Por él lo mataron. Aunque él, nos acordamos, desde el capítulo 7 de los Hechos, como él los llevó por medio de las escrituras del Viejo Testamento, que qué tan importante era Moisés, pero qué tan importante más es Jesucristo. Pero a él lo mataron ahí, pero es básicamente lo mismo. La
litúrgica, las mismas mentiras, los mismos rumores que hicieron con el Señor Jesucristo, posteriormente de Esteban, ahora están en contra de Pablo. Y esas son puras mentiras. Pablo en ningún momento les dijo a los judíos que estaba mal que ellos practicaran sus costumbres, siempre y cuando confíen en que las ceremonias no son las que salvan de sus costumbres. Y una prueba de eso era que mantener el compañerismo entre gentiles y judíos. En Romanos 14:1 dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Les decía: sí, tú tienes tu manera de ser, no impidas a los demás sea como sean, pero mientras tanto se mantengan en la voluntad de Dios. No es que si son muy liberales en su parecer, si son muy pecadores, déjalos en paz. No está diciendo eso. Solamente está diciendo: si tú estás bajo la ley, puedes permanecer en ella, pero ten en cuenta que la ley no salva, solamente Jesucristo. En Romanos 15:7 también dice Pablo: por tanto, recibid los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así que Dios recibe a todos, pero no deja que se quede como estemos. Siempre nos recibe, y Él es el que nos limpia nuestros corazones y nos guía por medio de la palabra en su presencia. De acuerdo con Pablo, había libertad para observar días especiales y dietas. Eso era muy importante para los judíos, las dietas, los días de guardar, todo eso lo permitía. Pero no permitía que juzgaran y condenaran el uno al otro. Ni el uno porque no comiera lo que el otro come, ni el otro porque hiciera lo que hiciera, mientras estaban bien con el Señor. Ellos tenían la libertad, los judíos, a abstenerse de lo que comían los gentiles. Acordémonos que Pablo dice que los que no tenían ley podían hacer lo que hacían siempre y eran bienvenidos, porque mientras tenían la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y los judíos que observaban que les daba cosa a comer los que los gentiles comían, pues no tenían que comerlo, pues se respetaba. No es que la comida ya los manchaba, los ensuciaba, solamente que tenían eso. Hubo un incidente allá en San Antonio, cuando estábamos allá, que había gente de raza. Ahí en Estados Unidos pues sabemos que hay muchas razas de todo el mundo. Teníamos amigos de la India, que aún siendo cristianos ellos, tienen sus dietas también. Y nosotros sabemos, como nosotros somos gentiles, crecimos gentiles, nosotros nos criamos a comer lo que fuera. Y una vez le dije a ese hermano hindú: cuando vayas a mi tierra te voy a hacer un puerco en chicharrón. Y se quedó como en shock. Digo: ¿lo puerco? No. Y porque ellos no pueden comer puerco, sus tradiciones no se lo permiten. Pero esa no quiere decir que yo lo condenara, porque no comes puerco, tan sabroso que es, unos chicharroncitos con salsa. Pero era de que ellos crecieron en no comer puerco, y se respeta eso, mientras su fe en Jesucristo esté allí, y Él también respeta lo que yo como. Y eso es básicamente lo que Pablo decía: de que no quiera comer, no coma, pero respétense uno a otro. Y de esa manera podemos ver que eso era la visión, era la posición de Pablo. Él que no quería crear problemas por cosas infantiles, por cosas superficiales. Ellos querían una gente fortalecida en la fe en Jesucristo y que dejaran esas cosas atrás. Pero vemos aquí que había la actitud de gente que estaban totalmente en contra de Pablo, porque lo que en sí no estaban en contra de Pablo, estaban en contra del Evangelio y no querían dejar. Hay muchas veces que la gente dice mentiras, sobre todo los religiosos aquí en México, que mienten en contra de la fe cristiana y levantan calumnias, son mentiras. Pero leyendo la Biblia nos vamos a informar, y no podemos mentir a nadie mientras estemos leyendo las Escrituras. Hay gente que opina de una manera muy baja de nosotros los cristianos, pero es gente que no ha leído las Escrituras. Y si se enfocan en lo que dice la palabra, verán que no estamos tan errados, porque lo que hacemos, bueno, algunos de los cristianos seguimos la palabra de Dios, no todos, porque si hay iglesias, hay
pastores que no enseñan la palabra de Dios, y eso sí es verdad, y dan un mal testimonio de lo que es la fe en Jesucristo nuestro Señor. Pero mientras leamos la palabra de Dios, vamos a estar informados y vamos a estar de acuerdo a ella. Nunca inventar nada de nuestra mente, ni nunca tratar con salir con nuestra propia sabiduría y con nuestra propia litúrgica, con nuestras propias palabras, pensamientos y nuestra propia habilidad de hablar. Por eso quiero decir que el Señor a veces levanta gente como nosotros que somos ineptos para hablar, para que su gloria sea manifestada y para que veamos que tenemos que depender de su palabra, porque sin la palabra no somos nada. Tenemos que tener esa fe bien puesta y saber en qué creemos y poder manifestarla con toda claridad. Si nos basamos en la palabra y en la palabra solamente, entonces vamos a estar bien. No va a ser nada de nuestro propio pensamiento ni nuestra propia habilidad de crear historias. Es solamente ver lo que su palabra dice, manifestarla y tratar de interpretarla. No tenemos más pensamientos que alabar al Señor. Como lo hacemos, no podemos pasar las alabanzas porque no tenemos los derechos de la música, pero desde que empezamos a alabar al Señor, estamos en su presencia. Y también cuando estamos metidos en su palabra, sabemos que estamos en su presencia. Y de esa manera no hay nada, ninguna habilidad que yo tenga por medio de mí, solamente el Espíritu Santo que nos cubre, nos unge y nos ayuda a comprender su palabra. Y eso es lo que tenemos que ver aquí. Y Pablo, sabemos que era un hombre maravillosamente dotado de Dios. Y continuamos aquí viendo el versículo 22 al 24. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir el voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Así que vemos aquí, los líderes le exhortan a Pablo que haga una ceremonia para que vean los judíos que están en contra de él, que están mintiendo totalmente, y que haga una ceremonia de acuerdo a la ley judía, que es el voto del que hizo, ya había hecho eso Pablo antes por su cuenta. Todas las evidencias estaban en contra de los enemigos de Pablo, que él desmentía. La vida de Pablo en sí desmentía a aquellos que levantaban calumnias y historias y chismes en contra de él. Él nunca le faltó el respeto a la ley de Moisés, pero fue todo lo contrario. En el capítulo 16, si nos acordamos, él hizo circuncidar precisamente a Timoteo. ¿Por qué? Y vimos ahí claramente y lo estudiamos detenidamente por qué Pablo, si en el capítulo 15 había estado junto con Bernabé yendo a discutir que los judíos quisieran hacer circuncidar y hacerse judíos a los gentiles, porque ahora vimos ahí el detalle en el 16, básicamente en el versículo 1 y 3, ¿por qué circuncidaba a Timoteo? Porque Timoteo iba a ser usado para ir a los judíos, y como era la mitad judío, él quería que Dios usara a Timoteo para ministrarle a los judíos y no tuviera ninguna afrenta contra él. Así que de esa manera vemos esa evidencia. Y eso fue cuando lo llevó en el segundo viaje misionero. En el capítulo 18 vemos a Pablo, que el mismo Pablo hizo ese voto judío mientras estaba en Corinto. Y era su costumbre el no ofender a los judíos. Era básicamente lo que le están pidiendo los ancianos aquí, que hiciera el voto de los nazareos. Y el voto de los nazareos sabe que consistía en rapar la cabeza. Pero antes de entrar un poquito a eso, sabemos que las costumbres y la ley de Moisés eran respetadas por Pablo. Él solamente enseñaba que eso nos salvaba. Vemos por medio de 1 Corintios 9, del versículo 19 al 23, donde dice:
por lo cual, siendo libre de todos, me ha hecho siervo de todos para ganar el mayor número. Me ha hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Vemos aquí la diferencia en lo que dice. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Así que el amor de Jesucristo, que le tenía a Jesucristo, y para salvar a los demás, él se hacía como los demás. Sabía que la ley no afectaba en nada, podía seguirla o no seguirla y seguir siendo salvo. Pero aquí era de ponerse al nivel de todos. Todo esto para decir que los rumores de los demás estaban basados en medias verdades, porque si era verdad que Pablo no obligaba a los gentiles a caer bajo el judaísmo. Él solamente decía que no había necesidad. Y eso sí estaba muy dogmático acerca de eso. Pero eran verdades a medias, prejuicios y mentiras totales. Los líderes sugirieron esto, que demostrara con evidencias que él seguía siendo judío y que seguía viviendo bajo la ley judía. Lo que pedían era que se identificara con estos 4 hombres que le dijeron, que eran el voto de los nazareos, y que parte de eso era raparse la cabeza. Era por un tiempo, y esto es importante y es bueno, y se puede hacer todavía. Eso lo podemos ver en el número 6, del versículo 1 al 18, para aquellos que toman notas. Y es muy importante eso. En ese voto incluyen los sacrificios, los cuales Pablo iba a pagar por ellos. Iba a pagar porque les cortaran el pelo, rasuraran básicamente la cabeza y llevaran palomitas como sacrificio. Y esto en el capítulo 16 de Números podemos ver que era como Dios mandaba que se apartaran para Él. ¿Y cómo era eso de apartarse para Él? Que se purificaran, que dejaran el pecado atrás y que tuvieran una vida de acuerdo con Dios, que vivieran en oración, que se apartaran del pecado, y consistía en que dejaran crecer el cabello hasta cierto punto. Ya cuando estaban listos, entonces iban al templo y presentaban los sacrificios ante Dios, y le hacían saber a los sacerdotes lo que estaban haciendo. Y eso es lo que les piden hacer Pablo, y Pablo no tuvo ningún problema con hacer eso. Él solamente los acompañó, pero él quería hacer lo que decían, porque él lo que quería era ganar a la gente a Dios, a Jesucristo. Él siempre buscaba la manera. Si nos vimos en otras partes donde lo querían matar, donde lo querían agarrar y sujetar, él lo que miraba a las multitudes no los miraba como, oh, me van a matar, me van a apedrear, me van a azotar hasta que muera. Él miraba, les puedo predicar la palabra a estos que están aquí. Eso es lo que Pablo siempre miraba. Pero antes de que me salga un poco del contexto, seguimos leyendo allá para terminar en el 25 y 26. Aquí de Hechos 21 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Aquí están todavía hablando los libres. Los ídolos de sangre y de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Sé que las ofrendas eran los sacrificios, y también tenían que pagar ciertas cosas, como Pablo tenía que pagar por ellos. Así que como podemos ver, Pablo estuvo de acuerdo, y no le afectaba a él en nada seguir esta ley, y por eso lo llevó a hacer. Estaba seguro que si se trataba de ser presentado como un judío total, él podían abrir las puertas para seguir ministrando a los judíos. Porque de esta manera él no lo hizo para decir, bueno, se tiene que hacer esto para poder ser salvo. No, porque eso iba a comprometer su propio discurso.
Cristo, su propio evangelio, su propia manera de predicar a Él, su mensaje que Él predicaba. La salvación es por la gracia, por medio de la fe. Por este asunto era por convicción por parte de los creyentes judíos, que tenían toda la libertad de aceptar o rechazar las costumbres. Pablo fue a presentarse ante el sacerdote al siguiente día y compartió de la ceremonia de purificación, pero él mismo no hizo los votos. Él ya los había hecho, acordémonos en el capítulo 18. Y él acompañó a los otros 4 hombres que tenían que esperar 7 días para poder dar los sacrificios, para parte de la ceremonia. Y este plan parecía ser seguro y sabio para él. Les digo, bueno, esto es lo que sugieren los líderes, parece ser que es algo seguro, sabio y que tenían la razón. Pero por esa manera Pablo aceptó hacerlo, con el propósito de ganar judíos nuevamente a la fe cristiana. La filosofía de Pablo la podemos ver en 1 Corintios 7. Se lo leo rápidamente del versículo 17 al 20. Dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. No está diciendo que te quedes donde estás, pecador. Es lo que está diciendo así. Si tú eres judío, ven así como estás. Si no eres judío, ven así como estás. Si estás circuncidado, no pasa nada. Si no estás circuncidado, no pasa nada. Ven por la fe en Jesucristo. Eso es lo que llama al Señor. La ley no salva. Jesucristo sí. Y era su punto de Pablo. Lo podemos ver aquí. Y tenemos que tener eso bien en cuenta. Que la palabra de Dios y el Evangelio es supremacista sobre todo lo demás. Sobre todo leyes, sobre todos rituales, sobre todas costumbres. La fe en Jesucristo es lo que está predicando Pablo aquí. O sea, la próxima semana vamos a ver, si Dios quiere, que esto nos resultó para Pablo. Que él lo quiso hacer, pero su corazón estaba en la parte que debía de estar. En esa posición de querer salvos a todos los que se encontraban. Y era lo que él hacía. Como podemos ver, los votos que se tomaron era voluntariamente. No son intercambios. Y vemos ahora, sobre todo en estos lugares del mundo, en todo Latinoamérica, vemos que la gente hace mandas. Y esas mandas las hacen como pago a los favores de Dios. Y la verdad que no se tiene que hacer así, porque Dios quiere obediencia y no sacrificio. Es lo que dice su palabra. Y si nosotros, el Señor nos concede a su favor, pues démosle gracias y vivamos para Él. De nada sirve hacer mandas o hacer sacrificios y al siguiente día portarnos como carnales, blasfemos y pecadores. Tenemos que dejar el pecado atrás y vivir bajo Él. Eso es lo que requiere nuestro Señor, la fidelidad a Él. Y eso es lo que podemos ver aquí, que la palabra de Dios nos llama a presentarnos como un sacrificio vivo, como Pablo lo dijo en Romanos. Que dejemos atrás las cosas del mundo y vengamos a Él bajo su voluntad. Y que tengamos eso en ver, que nuestro sentimiento no es en contra del pecador, sino de llamar a aquel que está pecando al Evangelio de Jesucristo. Y que tengamos eso bien centrado en nuestras vidas. De que ver a la gente que son enemigos del Evangelio, verlos como potenciales creyentes. Que podamos ministrarles su palabra y que ellos puedan venir al arrepentimiento. Y vivir una vida sana y salva bajo la voluntad del Señor. Porque ir a la iglesia no te salva. Leer la palabra de Dios no te salva. Lo que te salva es la fe en Jesucristo. Y la fe ni siquiera es de uno. Fue dada por Dios para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué hacemos pues? Como dice Pablo. Vamos a razonar.
y vivamos de una vida de acuerdo a su voluntad. No pecando en contra de Él, pero buscando su presencia en todo momento. El Espíritu Santo no se da solamente cuando estamos estudiando su palabra. El Espíritu Santo está sobre nosotros a todo momento, conviviendo allá afuera. Y tenemos que tener eso en mente, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el que tiene que prevalecer y tiene que regir en nuestras vidas. Pablo está a punto de ser arrestado de nuevo y eso lo veremos la próxima semana. Pero Pablo nunca claudicó, nunca se rindió. El Evangelio de Dios el Evangelio de Jesucristo fue su único empuje de él. La única energía que tenía era seguir predicando a Jesucristo y la salvación que tenemos por medio de Él. Por eso tenemos que enfocarnos, leer la palabra de Dios en contexto para saber lo que nos quiere decir y cómo vivir nuestras vidas. De nada sirve llamarnos cristianos y no vivir en su voluntad, porque cristiano quiere decir imitadores de Cristo. Entonces tenemos que razonar, ¿lo imitamos o no? Simplemente así. Y con eso vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra nuevamente. Te damos gracias que podemos venir a usted así como estamos, Señor. No somos seres perfectos, Señor. Somos seres carnales que estamos pecando, Señor, sin usted. Ayúdenos a permanecer en su presencia, de saber que todo lo demás viene a ser secundario si no estamos bajo su voluntad, Señor. Ayúdenos a purificarnos, Señor, con su Espíritu Santo. No es necesario hacer ceremonias, Señor, ni hacer rituales para ser purificados, pero es su Espíritu Santo el que nos limpia, nos purifica y nos presenta ante usted como seres pecadores, pero que hemos sido conformados por medio de usted y de sangre preciosa, Señor. Bendiga nuestras mentes, nuestros corazones, para no pecar en contra de usted. Le pido, Señor, por todos los que están conectados, por todos los que estamos aquí, que usted nos bendiga, nos ayude, provea por nuestras necesidades, que sane las enfermedades, Señor, que bendiga los hogares de todos los que están conectados y todos los que estamos aquí, Señor. Que su palabra prevalezca en nuestras vidas, que seamos verdaderos cristianos ante usted, Señor. Gracias por todo lo que hace y lo que va a hacer. Le levantamos esta región, Señor, de Michoacán. Que usted obre con su Espíritu Santo, que toque las vidas y que haga un gran avivamiento en este lugar, Señor, para que puedan venir a sus pies, Señor, por la salvación que solamente usted puede dar. Se lo pedimos, se lo rogamos, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y manténganos en oración. Ustedes que tienen sus iglesias, que asisten allí, que en sus juntas de oración, levántenos a Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Hasta pronto, que se la pasen bien.